La retinopatía diabética es la enfermedad que se produce en la retina, que es la parte posterior del ojo, la parte que envuelve al ojo por dentro, por así decirlo, que es el tejido neurosensorial del ojo. La enfermedad de este tejido por alteraciones vasculares en pacientes con diabetes se llama retinopatía diabética y es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio y que genera una pérdida de visión importante y que puede ser prevenible si el paciente acude de manera temprana a la consulta con el médico oftalmólogo. Sí, mira, te lo voy a explicar como se lo explico a mis pacientes. El ojo es una estructura sumamente sofisticada que requiere para su funcionamiento un aporte energético importante, o sea, un consumo de energía muy importante. En una estructura tan pequeña de 20, 23 milímetros, la cantidad de oxígeno que se consume para que se pueda llevar a cabo la función visual es muy alta en proporción al tamaño del ojo. Para que el ojo pueda tener ese consumo energético y de oxígeno, necesita que llegue mucha sangre a ese tejido. De modo que el ojo anatómicamente está compuesto por muchos vasos sanguíneos pequeños, microarteriolas y microvénulas que aportan el oxígeno al tejido retiniano. En los pacientes que tienen diabetes durante muchos años mal controlada, los niveles de azúcar están permanentemente elevados. Estos vasitos sanguíneos, por esa concentración de azúcar, si así se puede decir, dentro de los vasos sanguíneos, se van obstruyendo, se van tapando y ulteriormente se terminan por ocluir completamente y lo que genera una enfermedad isquémica, así se le llama a las enfermedades en donde la cantidad de oxígeno está reducido. La isquemia o la falta de oxígeno genera alteraciones dentro de los vasos sanguíneos y dentro del tejido retiniano. Se producen hemorragias, exudaciones de las mismas sustancias que hay dentro de los vasos sanguíneos y esto va a generar alteraciones e inflamación de la retina. En una fase más adelante, más crónica, comienzan a crecer vasos sanguíneos dentro de la retina y estos vasos sanguíneos son anormales y son frágiles, lo que genera que se rompan, que traccionen la retina, produciendo hemorragias dentro del ojo, desprendimientos de retina traccionales, aumento de la presión ocular, glaucoma secundario y pues en fases muy avanzadas una pérdida absoluta de la visión. Esta es la causa y la forma como progresa la retinopatía diabética en los pacientes que tienen diabetes crónica mal controlada. Lo que presenta el paciente de manera paulatina y desafortunadamente en fases tardías es una disminución de la visión que puede ser lenta y progresiva o puede ser súbita a causa de un desprendimiento de retina o una hemorragia. Finalmente, el paciente lo que usualmente refiere es que comienza a ver pequeñas sombras como telarañitas o cosas oscuras en su campo visual, porque es cuando comienza a haber hemorragias dentro del ojo. El paciente refiere que ve como cabellitos flotando dentro de su campo visual que no se le quitan cuando mueve el ojo y después puede generar esto una completa visión turbia o muy borrosa. Hay un término que se llama eritropsias, que el paciente ve precisamente la sangre dentro del ojo como manchas rojas u oscuras. Es porque ya hay hemorragias dentro del ojo. Estos son principalmente los síntomas que puede ver el paciente. De manera paulatina, en casos más tempranos, el paciente puede ir perdiendo su agudeza visual lentamente y muchas veces por un padecimiento asociado a la retinopatía diabética que se llama edema macular diabético, el paciente pierde la capacidad de enfoque y comienza a ver muy borroso porque la retina en el centro, es decir, en la parte central de la retina que se llama la mácula, se hincha. Entonces, esa hinchazón de la retina hace que se pierda la capacidad de enfoque y el contraste y el paciente ve muy borroso. Definitivamente la condición, como su nombre lo dice, es una retinopatía, es decir, una enfermedad de la retina
por diabetes. Hay padecimientos asociados o que se juntan en el paciente. Muchos pacientes que tienen diabetes también tienen hipertensión arterial. Muchos pacientes con hipertensión arterial y diabetes tienen enfermedades lipídicas, es decir, hiperlipidemia, dislipidemias, colesterol y triglicéridos elevados, y conjuntamente pueden tener insuficiencia renal. Muchos de los pacientes insuficientes renales en nuestro país son pacientes diabéticos y con hipertensión arterial. Entonces, todo este grupo de pacientes tiene mayor riesgo a desarrollar este tipo de retinopatías. Hay otras retinopatías que tienen un espacio también en las enfermedades de retina parecidos, pero especialmente los pacientes que tienen mayor propensión en nuestro medio son los pacientes diabéticos. Como te decía en la entrevista anterior, esta es la mejor pregunta porque definitivamente gracias a la tecnología, gracias a la evolución de la ciencia médica, de los medicamentos, pues estos padecimientos se pueden tratar, si se tratan de manera temprana, puede revertirse en su totalidad la enfermedad en casos avanzados mediante la utilización de procedimientos quirúrgicos, de aplicación de láser o incluso las inyecciones intravítreas, así se les dice, a pequeñísimas inyecciones que ponemos en el ojo del paciente cada mes o cada 2 o 3 meses, podemos disminuir mucho o detener la progresión de la retinopatía diabética. En fases más avanzadas podemos hacer cirugía vitreoretiniana, la cirugía se llama vitrectomía y podemos remover esas hemorragias que hay dentro del ojo, corregir desprendimientos de retina, manejar muchos problemas que se asocian a la retinopatía diabética en fases avanzadas y podemos salvar la visión que ha perdido el paciente, rescatar parte de la visión perdida o detener o enlentecer la progresión de la enfermedad. Entonces, sí, hay muchas oportunidades, hay un abanico importante de herramientas terapéuticas que el retinólogo puede utilizar para el manejo de la retinopatía diabética. Definitivamente, el primer contacto con su médico oftalmólogo general, quien le referirá con el retinólogo. Una parte importante del manejo de la retinopatía diabética la puede hacer el oftalmólogo general y principalmente una aportación bien importante es simplemente hacer el diagnóstico, ya es ganar mucho terreno. El oftalmólogo general puede iniciar el tratamiento definitivamente refiriendo al paciente a su control metabólico con el médico endocrinólogo, con el internista, con el nefrólogo, con el nutriólogo, pero también definitivamente iniciando el tratamiento, muchas veces aplicando láser, comenzando con estos medicamentos intravítreos, estas inyecciones intravítreas, pero la persona idónea en el manejo de la retinopatía diabética definitivamente es el retinólogo, que es la persona que ha tenido un entrenamiento suficiente para poder llevar a cabo estos procedimientos de las cirugías vitreoretinianas. Sí, gracias. Definitivamente invitar a todos los pacientes que se conocen como diabéticos, que tienen diagnóstico de diabetes, así no tengan pérdida de visión, acudir al oftalmólogo, si es posible con el retinólogo, para que se haga una valoración completa de sus ojos, del fondo del ojo, que muchas veces simplemente con la aplicación de unas gotitas para dilatar la pupila y mediante la exploración directa del fondo del ojo con un oftalmoscopio o con algunas otras herramientas que tenemos disponibles la mayoría de los oftalmólogos, podemos hacer un diagnóstico temprano y poder orientar al paciente hacia el tratamiento que más le conviene y evitar la pérdida de la visión. La invitación es no esperar a que haya síntomas, sino en el momento en el que nos conocemos diabéticos o en el momento en que nos hayan dicho que ya hay algún padecimiento en general, ir al oftalmólogo para que se haga también la valoración de su retina, de su fondo de ojo.